le decía a Evelina que hay cómo enfrentar o cómo llevar a cabo este duelo de aquellas personas que han perdido un familiar y que hoy día se pueden estar haciendo tantas preguntas de qué ocurrió, qué pasó y se pueden estar lastimando. Bienvenida, Evelina. Muchas gracias, licenciado. Cosas importantes en este momento, y lo hablábamos en el espacio que tuvimos la semana pasada con todos los seguidores y toda la audiencia de este noticiero. La afectación producto del mismo duelo, la misma situación que nos lleva el COVID-19 es lamentable para todos, pero es importante que manejemos un enfoque del duelo desde un enfoque universal. Yo creo que es importante que nuestra comunidad panameña y la comunidad internacional que nos ve esté clara de que el duelo definitivamente es un fenómeno universal, y por ser un fenómeno universal vamos a tener situaciones en las que nos vamos a tener que ir adaptando ante las nuevas pérdidas y nuevas situaciones. Estas pérdidas causan mayor afectación, mayor dolor, por el hecho de que el familiar, cuando parte, no está en el hogar o no ha sido por una causa en donde posteriormente la despedida va a poder hacerse en un entorno familiar, como es muchos de los rituales de despedidas de un ser querido. En este proceso, pues en las medidas de bioseguridad que mantiene el Ministerio de Salud, definitivamente que restringe el acceso para poder hacer una despedida cercana con el ser querido. Ante esto, por supuesto que el impacto psicoemocional es demasiado fuerte y es un proceso que impacta tanto que adaptarse a las nuevas circunstancias en la ausencia de este ser querido se torna un poquito más compleja. ¿Qué sucede cuando queremos ver a nuestro familiar y queremos saber qué ha ocurrido, queremos una explicación? Pues la pérdida de la vida de ese ser querido nos afronta tanto que el mejor momento para poder entenderlo es afrontando que nuestro familiar ha partido definitivamente. Para eso es importante que un profesional de la salud explique de una manera tranquila, de una manera consciente, sabiendo el dolor que tienen ya los familiares, qué ha sucedido. Generalmente surge, esto nosotros en salud mental le llamamos una rumiación del pensamiento, es decir, van a venir muchas ideas, muchos pensamientos que van a empezar a atormentar la ilusión de qué hubiese pasado si yo hubiera estado ahí. Viene la pregunta de impacto, ¿por qué no a mí? ¿Por qué a mi familiar? Y luego entonces viene qué habrá sucedido, cómo se habrá sentido. Toda esta gama de preguntas que enmarcan al familiar definitivamente que está afectando más, porque incluso hay mucha restricción para poder hacer el acto simbólico de despedida del familiar, donde hay algunos que pueden acudir y hay otros que definitivamente lo hacen en la ausencia. Esto incrementa muchos gastos dentro del entorno familiar, pero hay que afrontarlo con toda la responsabilidad emocional que se requiere para poder que ese impacto de alguna manera no se convierta en un dolor tan fuerte que la recuperación de ese entorno familiar y de la persona cercana, que serán todos, inclusive familiares, amigos, compañeros de trabajo, de alguna manera le permita rehacer su vida teniendo en cuenta la ausencia de esta persona, este familiar, este amigo, este conocido, este vecino que ha partido. Evelina, Entonces, ahí es por acá nos envían preguntas porque estábamos solicitando preguntas y dice una señora, yo he perdido 2 familiares y lloro siempre, me dicen no llores, que todo va a pasar, pero yo me siento tan sola porque es difícil perder 2 familiares en menos de 24 horas. Es lo que me escribe una sí. señora acá, que si ese consejo que le dan de no llorar es el correcto. Creo que lo mencionabas al inicio del noticiero. Hay familiares, como el caso de esta señora lamentable, que están padeciendo muchas familias en este momento. Tenemos pérdidas de
inclusive papá y mamá dentro de un mismo círculo familiar. El llorar no es malo. Culturalmente se sectoriza o se generaliza quiénes sí y quiénes no. Pero en este momento y en todos los momentos de su vida, usted es libre de desahogarse, porque si no, esas lágrimas usted se las va a guardar y eso se vuelve en un ahogo emocional. Entonces, para aquellas personas, voy a hacer varias analogías, o sea, para las personas que están solas y sus familiares han partido, pero no pueden convivir en este momento con más nadie, es importante que usted se mantenga en contacto con alguien cercano y siéntase en la libertad de llorar, siéntase en la libertad de desahogarse. Ahora bien, responsablemente también tengo que decirle que si en algún momento usted siente que su decaimiento es tanto que no tiene ganas de levantarse de la cama, que ha perdido el apetito, que en las noches no puede dormir y que el llanto es tan incontrolable que usted tiene que acudir a su centro de salud más cercano o a la instalación de salud más cercana, o usted tiene que llamar a las líneas de auxilio que están habilitadas en el país, que al final, José, te pido me permitas compartir al menos algunas de esas, que está la Cruz Roja, está la Cruz Blanca y hay muchas otras, que es importante que usted, estando sola, se dé cuenta que realmente, emocionalmente, usted puede estar sola directamente respondiendo a la amiga, pero no está sola. Usted tiene líneas de auxilio, usted tiene probablemente vecinos o amigos. Entonces, esto es lo que tenemos que verlo de esta manera. Primero, hay que desahogarse, hay que llorar, hay que expresar la emoción, pero también hay otro punto. Ya les dije el primero, ahora el segundo punto es, tenemos que tener muchísimo cuidado, porque también ante la pérdida la persona puede irse a bebidas alcohólicas, puede ir al consumo de sustancias no lícitas, como es las drogas, y hacia allá no queremos que usted se vaya. Lo que queremos es que usted viva el proceso de duelo en acompañamiento con personas profesionales que le pueden dar ese apoyo o un familiar cercano que pueda al menos escucharle. Entonces, hacia ahí va un poco este lineamiento de afrontar la pérdida y también hacer una autoevaluación de cómo va a ser su vida ahora que ese familiar o esos miembros de la familia ya no estarán con ustedes. Porque hay que hacer el replanteamiento, el dolor va a estar, la ausencia va a permanecer de aquí en adelante, pero usted debe replantearse cómo va a ser mi vida de ahora en adelante, porque la pregunta clave siempre es, ¿y por qué no yo? ¿Y por qué ellos? ¿Y por qué en otra familia? ¿Qué está sucediendo en mi círculo familiar? Hay demasiado dolor, porque hay familias que han venido con dolores recurrentes, no solamente por las pérdidas del COVID en este momento, han habido otras pérdidas de trabajo, pérdidas de noviazgo, pérdidas de familiares en la distancia en la que se tiene. Entonces, de alguna manera, la pérdida física como tal llega a acumular todo ese vacío de las otras pérdidas que se han tenido y se tienen en este momento por el entorno y toda la situación económica del país, que por supuesto se siente que hay un hoyo muy grande, pero en el que si usted viene enfocado, usted puede salir adelante. Por eso es importante mitigar toda esta situación que se tiene. Siempre se dice un poco de relajación, un poco de plática, un poco de... Hay estas nuevas técnicas que son muy buenas, como mindfulness, pero yo siempre sugiero, usted puede tener cualquier técnica que pueda ayudar a mitigar el dolor, pero es sumamente importante que si usted siente que está muy deprimido, es decir, que no tiene ánimos para nada, que hay una distimia en donde usted siente ganas como de estar muy, muy triste, estas técnicas lo que van a hacer es tenerlo o tenerla mucho más relajado. Y esto puede ser un riesgo. Entonces lo que necesitamos es que aprenda a identificar en qué momento ir directamente ante un profesional de la salud mental, puede ser un psiquiatra, un psicólogo, estamos todos para ayudar en este momento, su médico de cabecera, para poder ayudarle a salir adelante. Esto es un duelo conjunto, este es un duelo social,
que definitivamente los familiares más cercanos se les va a impactar más. Pero esto es una situación de duelo nacional Y también, que ¿no? aplica también, Evelina, para aquellos que en estos momentos tienen muchas interrogantes. Por ejemplo, buscan culpables, se preguntan, mi familiar fue bien atendido, se le dio una atención de calidad, cómo fue el trato. O sea, vienen una serie de pensamientos que a la final también se está haciendo daño a él mismo. Total. ¿Qué ocurre? Que ante la ausencia de información veraz, esto es lo que provoca. Cuando se hace una pregunta clara, ¿cómo estuvo mi familiar? ¿A quién llamó en los momentos de dolor? ¿Qué fue lo último que dijo? A veces el personal directo de atención no necesariamente está en atención a esto, porque hay una gama de actividades que se están realizando. Pero como no hay respuestas claras y en un proceso de duelo, señores y señoras, no vamos a tener las respuestas que nosotros queremos tener. Vamos a tener respuestas técnicas, respuestas clínicas de cómo fue todo el acontecimiento de la salud de su ser querido. Entonces, como no tenemos ese control en donde tú puedes ir a una sala y tener una cercanía con el profesional de la salud y preguntar cómo está tu familiar, te abren el expediente, te van explicando, esto no se puede hacer en este momento, entonces surge esta inseguridad, esta frustración de que yo quiero saber cómo estuvo mi familiar en los últimos momentos. ¿Dónde se incrementa esto? Cuando aquellas personas que han perdido a sus familiares no tenían buena relación o la relación no era muy cercana o estaban esperando que reabrieran todo el país para poder ir a visitar a sus familiares aún con las medidas de seguridad. Pero ante la noticia inesperada viene este dolor en donde no pude llegar, no pude verlo o verla, y esto se incrementa y hay una frustración que va directo donde todas las personas que estuvieron vinculadas. Es entendible, y creo que también lo mencionabas antes en el noticiero, cómo están nuestras morgues, cómo está nuestro personal de salud, cómo están nuestras instalaciones de salud. Esto nos ayuda a poder documentar de manera más asertiva a los familiares que han perdido a sus seres queridos que han estado en el hospital. Entonces esto se incrementa y empieza una lucha social, una lucha técnica entre el experto y el familiar, que lo único que hace es que el proceso de duelo y el proceso de dolor en este momento, por esta pandemia que estamos viviendo, se torne un poquito más rígida, sí, más dolorida, más triste, por ponerle algún adjetivo. Entonces, aparte de eso, como mencionaba anteriormente, ¿cómo vamos a llevar los rituales? Hay personas que realmente reciben a su familiar con el ritual de incineración, entonces no se pudieron despedir. Entonces hay que tener muy claro ese proceso de manejo ante el vacío que deja este ser querido, pero afrontar la pérdida es la clave. Identificar dónde y cómo se está procesando mi dolor, porque como usted procese su dolor, no es exactamente como va a ser el dolor del resto de los miembros de la familia. Por eso es importante que la familia se mantenga en una comunicación de unidad, no tanto qué hiciste tú, qué no le dimos, qué nos faltó para poder amarle más a este familiar, o qué me faltó decirle de algo que me mantuvo enojado o enojada por muchos años. Aquí lo que se trata es afrontarlo en familia, se trata de hacer un círculo de emociones en la familia donde todos se puedan desahogar y por favor incluirme a los menores de edad. Sí, Evelina, sí, gracias por estar con nosotros esta mañana importante, todos esos consejos que has dado a la población, ojalá que haya sido de beneficio para los que están pasando por este momento. Gracias por estar con nosotros. Bien.